Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a estas nuevas charlas Timoteos, charlas para ir al reencuentro. Estamos en Prelíderes y algo muy importante que quiero recordarles es que esta charla final consta de 4 pasos y es muy importante que la tengamos en cuenta porque el propósito del reencuentro es que usted sea ungido como el líder que ha llamado Dios. Si usted ha culminado toda la escuela de discipulado, es porque Dios quiere usarlo para que usted pueda ir y anunciar las buenas nuevas de salvación. Entonces necesita una unción. Los discípulos, cuando ellos fueron a predicar la palabra del Señor para la extensión del reino de Dios, que es una obligación para todos a través del gran llamado que nos hace el Señor en Mateo 28, 19 y 20, que es la gran comisión, se conoce así. Entonces, allí el Señor nos hace un llamado y necesitamos la unción para que nosotros podamos ir y hablar con palabras de autoridad y que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo podamos hacer las cosas que Él le prometió a sus discípulos que harían aún más grandes que las que le vieron hacer cuando caminaron con Él. Así es de que bienvenidos a estas charlas de preparación. Espero que usted tenga su mente y su corazón dispuesto, pero ante todo quiero recordarles que es muy importante que usted lleve su vida devocional diaria, que pueda orar, pueda tener un tiempo de lectura de la palabra del Señor como es Dios que habla a nuestras vidas y que la pueda discernir en su cuaderno o en su libreta de vida devocional diaria. Así es de que vamos a iniciar con esta charla que denominamos charla número 1, importancia del reencuentro, que ustedes todos lo tienen allí en sus cartillas. Así es de que vamos a seguir la cartilla. Bien, ¿cuál es el objetivo del reencuentro? Entonces vamos a mirar que el objetivo del reencuentro es un tiempo para afianzar nuestra relación con Dios. Es decir, el reencuentro, el Señor nos va a recordar a través de su Espíritu que debemos de afianzar nuestra relación con Él para que Él nos pueda siempre acompañar donde quiera que estemos. Fortalecer diversas áreas en la vida cristiana, prepararse para el llamado que Dios nos ha hecho y servir como un líder fructífero. Vamos a mirar lo que dice Génesis 28 del 10 al 22. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su estroma tocaba el cielo, y aquí que ángeles de Dios que subían y descendían por ella. He aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Despertó entonces Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fueres Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti.
Entonces nosotros podemos ver acá algo muy importante, un sueño que tuvo Jacob. Y el sueño que tuvo Jacob, el Señor le confirmó lo que le había dicho a su abuelo Abraham. ¿Qué le había dicho? Cuando nosotros vamos a Génesis 12, vemos la promesa que Dios le dio a Abraham. Y a través de su descendencia, el Señor va cumpliendo la promesa. Abraham tan solo vio la descendencia de su hijo Isaac. Pero Isaac vio a dos hijos, que fue Esaú y Jacob. Y Jacob es donde viene el pueblo de Dios, porque Jacob tuvo 12 hijos. Y nosotros ya conocemos la historia, y de ahí viene la historia del pueblo de Dios, la historia de Israel, de la cual el Señor le confirmó. Y dice acá que así como ese pacto lo hizo el Señor con Jacob, él también hizo un pacto con el Señor. Así es de que es esto lo que nosotros deseamos tener, un encuentro con el Señor en este próximo reencuentro al cual usted va a asistir. Génesis 32 dice de la siguiente manera: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Manahaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas, y siervos y siervas, y envió a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor. Y ustedes saben cuál fue el temor que tuvo Jacob, porque ya conocemos la historia de Jacob y Esaú. Número 1, él vendió su primogenitura por un plato de lentejas, y posteriormente urdieron junto con su madre en robarle la bendición del hijo primogénito. Pero esto ya estaba escrito, pero esto era algo que tenía Esaú en su corazón. Entonces él precisamente no venía a saludarlo con 400 hombres armados, venía a destruirlo, y por eso fue que él tuvo gran temor. Pero recuerde que en Betel él tuvo un sueño, y además de esto, entonces algo muy importante es que hizo un pacto con el Señor, y el Señor le había dado una promesa, y el Señor cumple todas sus promesas. Pero él tuvo como hombre temor. ¿Y qué fue lo que hizo Jacob? Entonces dice aquí que entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó al pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Es decir, que si viene a destruirme que en uno, entonces por lo menos no va a destruir el otro. Y dijo: si vienes ahí contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre estos 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no puede contarse por la multitud. Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos: pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo: si Esaú, mi hermano, te encontrare y te preguntare diciendo: ¿de quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás:
Es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú, y aquí que también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallareis. Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob tiene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro y quizás le seré acepto. El poder de los presentes. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Y se levantó aquella noche y tomó 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó al vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio el encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Desde aquel momento ya no se llama más Jacob, sino Israel. Dios es el que nos cambia de nombre. Dios es el que te va a cambiar de nombre. Ya no vas a ser tú ese nombre que tienes, sino serás padre de multitudes o mujer de multitudes. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel le salió el sol y cojeaba de su cadera. Esto es un recordatorio para que él se acordara siempre que cada vez que nosotros necesitamos, que nunca nos olvidemos de Dios, que eso es un recuerdo que Dios nos deja, que en los momentos más difíciles Dios está con nosotros. Así es de que por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy en día el tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Entonces vemos aquí algo muy importante. ¿Qué es muy importante? Que Dios hable a nuestras vidas, que Dios nos confirme. ¿Y qué es lo que va a hacer en el reencuentro? Dios va a confirmar su liderazgo y le va a dar una unción muy especial para tu vida, que es la que nosotros necesitamos. ¿Cuáles son los beneficios y privilegios de habitar en la presencia de Dios? Entonces vamos a mirar esta parte segunda, que dice charla 2, vamos a mirar los privilegios. Entonces, número 1, la vida devocional. Por eso es que nosotros, todos los maestros de la escuela de discipulado, estamos recordándoles a cada uno de ustedes que si nosotros queremos llevar unas vidas agradables delante de los ojos de Dios, entonces nosotros debemos de tener una relación permanente con Él. Cuando nosotros tenemos una relación permanente con Él, entonces lo vamos a conocer más y lo vamos a amar más. Y vamos a ser más responsables y vamos a ser obedientes. Entonces la vida devocional es un tiempo de comunión con Dios, es hablar con Dios en oración, es escuchar a Dios por su palabra, porque es la forma como Dios nos habla a nosotros, es a través de la Biblia. En Isaías 26, el Señor nos promete cobertura y protección. Entonces nosotros miramos aquí, que en aquel día cantarán este cántico en la tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muros. Entonces, Dios es el que nos protege. En el Salmo 34:7 nosotros podemos ver algo maravilloso. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Por eso es que nosotros debemos de tener la cobertura siempre de Dios. ¿Y cómo adquirimos la cobertura de Dios? A través de nuestra relación de la vida devocional con Él. En Isaías 26, nosotros podemos ver aquí, la puerta de Dios está abierta. Entonces dice en el versículo 2, abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Dios lo que quiere es que nosotros podamos poner
por obra su palabra. ¿Y quiénes son los justos? Los que cumplen sus mandamientos y están en gracia con Dios. En Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo echo fuera. Esto es una verdad. Entonces, nosotros estamos viendo aquí la importancia de tener una relación con Dios, y es a través de nuestra vida devocional. Las puertas de Dios están abiertas, dice el Salmo 104, dice, entrad por sus puertas ¿cómo? Con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecid su nombre. O sea que nuestra vida debe ser una vida también de adoración y alabanza para el Señor. En Juan 10:9 dice de la siguiente manera, yo soy la puerta, hablando de las puertas abiertas de Dios, que Él las tiene abiertas. Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. O sea, nosotros como líderes, porque yo declaro en el nombre de Jesús que usted ya es un líder y que va a ser un padre y una madre de multitudes. Entonces quiero recordarles que cuando nosotros tenemos esa relación con Dios, entonces Él nos promete, nosotros podemos entrar allí cuando nosotros estamos necesitados, ir a la presencia de Dios y salir de allí con la unción suficiente para poder ir a dar las buenas nuevas de salvación, que es el propósito con que Dios nos ha capacitado. En Isaías 26, nosotros podemos entender algo muy importante, que la oración de nosotros debe ser un estilo de vida. Eso debe ser un estilo de vida. Lo que es la oración y la lectura de la palabra de Dios debe ser un estilo de vida. Entonces, en Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Recuerden, ¿qué es lo que necesita este mundo? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? La paz. ¿Qué es lo que vive el mundo? Convulsionado. ¿Por qué las personas viven como están? Porque no tienen paz, están angustiados, porque no les ha alumbrado la luz de Jesucristo. Y usted va a ser la persona que va a llevar esa luz. Vamos a mirar aquí también la confianza. Entonces en Isaías 26, cuando nosotros nos estamos relacionando con Dios, entonces tenemos confianza. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Entonces nosotros debemos de tener la fe, de saber que en Dios está mi fortaleza. Él es mi roca, Él es mi protector. Por eso estoy confiado. Pero sigamos viendo Isaías, que Isaías nos da algo muy importante para que nosotros podamos tener, y nos habla de la importancia de estar relacionados con Dios. En el versículo 5 dice, Dios moldea el carácter, porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo, la hollará pie los pies del afligido, los pasos de los menesterosos. El camino del justo es rectitud, tú que eres recto, pesas el camino del justo. Entonces, si nosotros pasamos por diferentes situaciones mientras que estamos caminando de la mano del Señor, es porque el Señor está moldeando nuestro carácter. Entonces nosotros tenemos que tener esa suficiente paciencia para que el Señor nos corrija y que nosotros tengamos la suficiente humildad para reconocer nuestras debilidades. Desearle intensamente. ¿Qué otra cosa nosotros debemos hacer? Desearle intensamente al Señor. Por eso, en este mismo capítulo de Isaías, nos habla en el versículo 8 y 9 de la siguiente manera. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Esperar y desear. Con mi alma te he deseado de noche, nuevamente el deseo. Y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. No necesita mayor explicación la palabra del Señor para poderla entender y saber lo que Dios quiere de nosotros. Igualmente,
en el Salmo 42, 1, 2, habla sobre este deseo interno, este deseo intenso. Y una de las personas que deseaba intensamente al Señor era David. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Mi alma tiene sed. ¿Usted se imagina estar uno en un desierto y tener sed, deseando agua? Así debe ser la intensidad con la que nosotros deseamos tener a Dios en nuestra vida. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Entonces, esto es algo impresionante. Recuerden, amados, que nosotros en lo secreto es donde conocemos a Dios. Recuerden que cuando nosotros comenzamos nuestra vida devocional, lo primero que se les señala es Mateo 6:6. Dice que cerrada la puerta, entrad en lo secreto y órale al Señor que está en los cielos. Y el Señor que ve desde los cielos y que ve lo secreto, entonces te exaltará en público. Esto es impresionante, pero aquí en Isaías 26, 10, 14 dice de la siguiente manera. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará la majestad de Jehová. Jehová, tu mano está alzada pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos el fuego los consumirá. Y sigue. Jehová, tú nos darás paz. O sea, a los que caminamos con el Señor, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Jehová Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Muertos son, no vivirán. Han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Entonces nosotros podemos ver aquí, si nosotros analizamos esta porción de la palabra del Señor, es que Dios lo podemos conocer nosotros en lo secreto, es allí en lo profundo de nuestra oración. La comunión con Dios da crecimiento, eso sí que no nos quepa la menor duda. Entonces, en el versículo 15 de este capítulo que estamos estudiando, capítulo 26 de Isaías, dice: aumentaste el pueblo, oh Jehová, aumentaste el pueblo, te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. El Señor quiere usarnos. ¿Y cómo nos usa? Cuando nosotros hemos crecido. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que esta capacitación que hemos recibido, si usted ha llegado hasta aquí, es porque Dios te ha llamado. Dios nos llama a todos los que le recibimos, pero nosotros tenemos que perseverar, así como usted ha perseverado hasta este momento. En Isaías 26 dice que nos libra en tiempo de tribulación. En Isaías 26, cuando uno está angustiado, que no haya qué hacer, entonces Jehová en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Y dice la palabra del Señor que cada vez que el pueblo de Israel estaba en angustia, Él los escuchaba y los libraba de su angustia. Así dice. Si nosotros miramos el Salmo 107:20, dice, Él envió su palabra y los sanó y los libró de todas sus angustias. Entonces, cuando uno clama al Señor, entonces por eso es tan importante mantenernos relacionados con Dios. ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? Entonces, aquí nos da la clave. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. ¿Y eso qué nos permite? Orar. ¿Qué tiempo estamos viviendo? Escóndete por un poquito mientras que pasa la indignación. Es decir, el que está indignado es Dios con lo que está sucediendo en el mundo entero. Y nos está preparando a nosotros. Bien,
Vamos a mirar los beneficios y privilegios de habitar en la presencia de Dios. Entonces, esta es la lección número 3 y nosotros podemos ver aquí, en este caso, vamos a ver el bautismo. Estamos viendo Timoteos, ¿no? Es la preparación para ir al encuentro. Entonces, el bautismo, aquí podemos ver, siempre relacionamos el bautismo con el agua. Mateo 28:19 nos dice de la siguiente manera: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, y ¿qué más nos dice? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es muy importante que todas las personas que hayan conocido a Dios sean bautizadas. ¿El bautismo qué representa? El bautismo representa de pasar de una vida vieja a una vida nueva para caminar con el Señor. Representa la muerte a nuestra vieja naturaleza y es sepultada. Por eso es el bautismo sumergido en agua. Y después cuando sale, entonces es equivalente a como el Señor Jesucristo resucitó. Entonces nosotros resucitamos de la vieja manera de vivir para nosotros poderle servir al Señor y caminar con Él. Bien, en Romanos 6 se describe lo que es el bautismo. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, por eso debe ser sumergido, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado fuera destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esto es tremendo, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y el versículo 9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues, entonces aquí viene una advertencia para los que hemos hecho esto. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, este que se va a morir, de modo que lo obedezcáis en sus pecados, en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Recuerde que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, por lo tanto no lo debemos de contaminar absolutamente con nada. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo ley, sino estamos bajo la gracia. Porque únicamente nosotros, ¿por qué estamos bajo la gracia? Únicamente por creer en el Señor Jesucristo, por confesar nuestros pecados, por invitarlo a que sea nuestro director general dentro de nosotros, que sea el único que esté sentado en esa silla que tenemos, porque nosotros tenemos una silla en nuestro corazón. O sentamos a Dios o sentamos al diablo. Entonces nosotros somos los que decidimos. Por eso estamos en el periodo de la gracia, porque únicamente solo por creer en Él, caminar con Él y obedecerle a Él. Es muy importante que entendamos esto, porque de esto deriva nuestro caminar con Cristo. Y también el de que nosotros no nos contaminemos. Eso es
Está importantísimo. Definición del bautismo: remojar y sumergir. Eso es lo que así se define el bautismo. ¿Qué es el bautismo? Remojar y sumergir. Así se enseña. Así lo dice el diccionario. Colosenses 2, 11, 12 dice de la siguiente manera: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecho a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Ahora bien, eso es lo que significa y es la explicación que le dan a los judíos lo que es el equivalente del bautismo. Porque los judíos se circuncidaban, pero nosotros no hacemos eso porque es el equivalente. Bien, el bautismo mandato de Cristo, Marcos 16, 15, 16. Dice, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea, esto se trata de creer. Si nosotros creemos, somos salvos, y el que no cree, pues es condenado. Así lo dice la palabra del Señor. Ni más ni menos. ¿No? Esto no es que si de pronto, no, es determinado. Hechos 2:38 dice, bautismo es limpieza. Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu. Entonces, por eso es que es tan importante este sacramento, bautizarnos. En Hechos 22:16 habla del bautismo, también es limpieza. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿El nombre de quién? De Jesucristo. En primera de Pedro 3:21 también nos habla del bautismo. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia a Dios, por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Unidos con Cristo, en Gálatas 3:27 dice de la siguiente manera, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea, cuando viene Cristo a nuestras vidas, entonces nosotros nos revestimos de nuestro Señor Jesucristo. Llamado a una vida con propósito. Entonces, nosotros dentro del reencuentro, por eso es que es importante que nosotros vayamos con un corazón dispuesto al reencuentro, queridos, porque allí es donde vamos a recibir algo que impactará nuestras vidas ministeriales de ahí en adelante para el servicio del Señor. Entonces vamos a mirar definición de llamado, Romanos 8 y 29, 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, eso es decir, a ti y a mí, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, o sea, del Señor Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, este es el llamado que el Señor nos hace, y aquí nos está diciendo cuáles son cada una de las cosas por las cuales Él nos ha llamado. Y por eso a estos también glorificó. O sea que somos glorificados tú y yo cuando nosotros atendemos el llamado de Dios. Propósito del llamado, marcar una huella en el mundo. En Juan 10:10 dice de la siguiente manera, y todos conocemos esta porción bíblica que dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesucristo dice, Él es el que está hablando y dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, el diablo quiere destruir tu vida, pero el Señor quiere darte la abundancia. Así es como actúa el diablo. El diablo actúa en oposición a lo que Dios quiere para nosotros. Características del llamado. Primero que todo, el llamado es personal. La vida del apóstol Pablo, que está narrada en Hechos 9 y 10,
nos relata ese llamado que le hizo el Señor. Y es un llamado muy especial como el que nosotros estamos teniendo. Ya tuvimos un encuentro, tuvimos una fase de discipulado, ahora vamos a tener la fase que es el del enviar, así como el Señor envió a sus discípulos. El llamado de Dios es persistente. Ejemplo, la vida de Jonás. Ustedes conocen la vida de Jonás. Usted no puede rehusar al llamado. Jonás rehusó al llamado, casi causa una catástrofe por rehusar al llamado, porque él quería era que se muriera toda esa gente por ser pecadores, quería que el Señor mandara fuego y que los destruyera a todos, pero es que el Señor no piensa como nosotros, el Señor tiene siempre misericordia y utiliza siervos de Dios y este fue el llamado. Y así es como Dios te está llamando para que vaya y otras personas no se pierdan, que tengan la oportunidad de no morir, sino de vivir eternamente. El llamado es irrevocable, en Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es decir, no es porque yo quiera, no, es que así no queramos, nosotros tenemos que hacerlo. Y por eso tenemos que hacerlo, como dice el apóstol Pablo, de buena gana. Dice, porque no me queda de otra. Y así es. Entonces, vamos a recibir bendición, que es lo importante. ¿Cuáles son las actitudes que impiden el propósito de Dios? Entonces, veámoslos. Sentimiento de incapacidad y baja autoestima. Nosotros debemos entender esto muy importante. Nosotros debemos de saber que el que va con nosotros es Dios. Va delante de nosotros. Él es el que pelea las batallas por nosotros. Nosotros cuando vemos el libro de Jueces, entonces nosotros vemos ahí el caso de un hombre que se sentía que como que no era, pero el Señor tuvo que hablarle y él le pidió señales y le dio señales, pero era una cosa tremenda. Pero cuando nosotros entendemos el llamado, entonces nosotros ya sabemos acá que nosotros, y esos ejemplos están en la Biblia, ¿no? Para que nosotros no repitamos lo mismo. No reconocer la voz de Dios. Entonces, nosotros, hay cosas que Dios nos está llamando. Dios nos está llamando. Y miramos, por ejemplo, a Samuel. El Señor lo llamó 3 veces y él iba y le preguntaba a su pastor, que en ese entonces era Elí, le preguntaba que si era el que lo estaba llamando. Hasta que él fue el que lo instruyó y le dijo, no Señor, el que te está llamando es Dios. Y entonces ahora dile, heme aquí Señor, y lo que te diga después viene y me lo cuentas a mí. Entonces es reconocer la voz de Dios. Pero ¿quién reconoce la voz de Dios? Una persona que está en comunión con Dios, no todo el mundo. No permitir el temor, porque el temor nos paraliza. Y eso es lo que quiere Satanás, paralizarnos, para destruir nuestro ministerio, el propósito de Dios en nuestras vidas. Y permitir las excusas. Entonces nosotros no debemos de permitir las excusas. Siempre hemos dicho que las excusas son buenas, pero para el que las presenta, no para el que las recibe. Así el que queda tranquilo es el que las presenta, pero eso no justifica absolutamente nada. Entonces no permitir las excusas en nuestra vida ministerial. Entonces estas son las actitudes que impiden el propósito de Dios en nuestras vidas. Ahora vamos a mirar cuál es la actitud correcta que debemos de tener frente al llamado. Entonces, podemos ver aquí en Isaías 6:8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo. Y así debemos de ser nosotros, diligentes y estar dispuestos. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Eso debe ser. Si nosotros hacemos eso y si nosotros estamos dispuestos para servirle a Dios, tenga usted la plena seguridad que Dios lo va a utilizar con gran poder. Yo sé que a través del reencuentro, posteriormente del reencuentro va a venir la graduación, que lo tenemos en nuestra iglesia, y de esta manera muchos de nosotros ya debemos de tener una célula activa y Dios nos va a respaldar, porque ese es el propósito de Dios, la extensión de su reino, porque así lo dice la palabra del Señor. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones y Él nos va a respaldar, dice la palabra del Señor. Entonces, quiero que cada uno de ustedes tenga un corazón dispuesto ahora que se avecina el reencuentro, que esté preparado, que venga con un corazón
a recibir lo que Dios tiene para usted. Que su alma y su espíritu esté atento a lo que Dios quiere hablarle, porque Dios nos va a hablar en cada una de las charlas que vamos a tener en el reencuentro. Por eso quiero darles las gracias una vez más por haber llegado a este término y invitarlo a que continúe. Y ahora que conocemos más y que estamos viviendo momentos tan difíciles, pero que son una oportunidad de Dios para nosotros, porque las personas están más necesitadas hoy que nunca de que uno les presente el evangelio de salvación. ¿Y quién va a ser si no eres tú? Así es de que le doy gracias a Dios por cada una de sus vidas y espero que el Señor pueda llenarlos del Espíritu en este próximo reencuentro. Así es de que Dios los bendiga y nos vemos en el reencuentro. Hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.